Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para presentar un estudio bíblico, un diálogo con el texto bíblico, unas reflexiones teológicas relacionadas con las narraciones de la Navidad. Estoy interesado en darle ideas a las predicadoras, los predicadores, maestras y maestros que quieren enseñar no solamente en el entorno del culto, en el entorno de las iglesias, sino también en las dinámicas del hogar, las implicaciones extraordinarias del nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo que queremos es mirar nuevamente el texto bíblico y ver cómo esa narración, cómo esos relatos tan importantes tienen implicaciones para la sociedad contemporánea en el nombre del Señor. Y voy a comenzar con la lectura bíblica de uno de los pasajes bíblicos más leídos en esta temporada, el nacimiento de Jesús. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que ciertamente es una de las versiones de la Biblia más leídas y más apreciadas en el siglo XXI en el mundo hispano parlante. El texto bíblico dice en Mateo 1, del 18 al 21, de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto y dejarla. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, de la maldad, de sus angustias. Jesús de Nazaret nace en medio de un mundo desafiante. A través de la historia, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo de Dios, fue profetizado por los antiguos profetas, fue profetizado en los libros de los profetas, por ejemplo Isaías, fue anunciada su llegada. Y de pronto el silencio de los tiempos se rompe con el cántico angelical que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Al comenzar, desde que empieza todo el proceso de revelación divina, podemos descubrir que hay una atención y una intención de Dios por traer paz y seguridad a la humanidad. Cuando estudiamos el contexto en que vino Jesús de Nazaret, en el cual llegó el Señor a la historia, podemos descubrir lo siguiente. Número uno, el contexto político era desafiante. Palestina estaba bajo la autoridad del Imperio Romano y bajo un personaje singular, Herodes el Grande. El imperio era en misericordia y Herodes peor. El imperio era autoritario y Herodes más autoritario aún. Era un momento de dificultad política y militar en la región. Y en ese entorno de dificultad política con implicaciones económicas llega Jesús de Nazaret. El contexto cultural es significativo. Chocaban las tradiciones judías, las expectativas judías con las realidades romanas que se vivía en Jerusalén. El contexto lingüístico era singular. El griego se hablaba en el imperio, en los hogares judíos se hablaba el arameo, en las sinagogas y en el templo se hablaba hebreo. Era un ambiente multicultural, era ambiente multilingüe, y como si fuera poco, en el ambiente religioso había desafíos extraordinarios. Desde la perspectiva judía, las autoridades religiosas del templo habían desarrollado una serie de reglamentos e interpretaciones bíblicas de la ley que añadían cargas al pueblo judío en general que los líderes no podían cumplir.
desde la perspectiva romana. El mundo religioso era politeísta y de pronto el emperador pensaba que él era una divinidad. Era un choque de pensamientos donde la tradición judía hablaba de solamente un Dios y los cristianos siguieron esa tradición, mientras que en el mundo romano había la expectativa de reconocer al César como una divinidad. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, tenemos algunas afirmaciones teológicas y literarias que debemos hacer antes de llegar a los personajes y las acciones de la Navidad. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia con detenimiento, descubrimos que hay continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las últimas narraciones que tenemos de Malaquías, el último libro de nuestro Antiguo Testamento, habla de alguien que iba a venir como mensajero del Mesías, alguien que llegaba a anunciar la llegada del Mesías. Por otro lado, las primeras narraciones de Mateo hablan de Juan el Bautista, que cumplía esas expectativas mesiánicas. La gran afirmación teológica inicial es que el Dios bíblico cumple sus promesas. Cuando nosotros descubrimos las narraciones en torno a Jesús de Nazaret, descubrimos que había sido anunciado y que el Dios bíblico una vez más hacía realidad lo que le había prometido a su pueblo. Por ejemplo, le prometió a Abraham una tierra y lo llevó a la tierra. Y llevó a la tierra de manera singular. Le prometió a Moisés una tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo llegó allí y Moisés pudo ver la tierra de lejos. Le prometió a David, uno de su descendencia, que sería el rey por siempre. Y en Jesús de Nazaret, esa promesa de Jesús de Nazaret se hace realidad. Jesús de Nazaret, el Cristo, que nace en Belén de Judea, en torno y rodeado de humildad, se convierte en el cumplimiento de las profecías de Isaías. Se supone que se llamara Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en esa palabra está el poder de Dios hecho realidad. Está el poder que se encarna, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El Dios bíblico que cabalga sobre las alas del viento se hace realidad en la Biblia, en la vida de un niño en Belén, para enseñarnos la vida abundante que Dios tiene para con la humanidad. En Isaías se habla de los nombres del Mesías, no solamente Emanuel, que significa Dios con nosotros. Se habla que ese personaje que iba a llegar, esa figura que iba a llegar mesiánica, iba a ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y ciertamente príncipe de la paz. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, tanto en Mateo como en Lucas, descubrimos rápidamente que José viene por la genealogía, el esposo de María, por la genealogía de David, porque el Mesías debía haber nacido como parte del linaje de David. El Evangelio de Lucas no comienza con las narraciones como Mateo de la Navidad y la revelación de Dios de Jesús. El Evangelio de Lucas comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque según las profecías del Antiguo Testamento, vendría alguien que prepararía el camino para Jesús. Marcos comienza con el testimonio de Juan el Bautista. Juan, el cuarto evangelio, por su parte, no comienza con el nacimiento de Jesús, no comienza con Juan el Bautista, sino comienza con una alusión a Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, aludiendo directamente a la revelación de Dios en Génesis 1:1. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento en el Evangelio de Mateo, descubrimos que son 6 grandes relatos de importancia que van orientados a decir que quien nació en Belén
no fue un personaje cualquiera. Fue un personaje que dividiría la historia en dos. Fue un personaje singular. Y en el Evangelio de Lucas, un poquitito más largo, son 10 narraciones que se incluyen. Esas narraciones nos hablan de la revelación de Dios, no solamente en Jesús, sino en el entorno. Al leer los relatos del nacimiento, descubrimos que están llenos de intriga, están llenos de misterio, están muy bien redactados. Es un mensaje que se transmite con fuerza y virtud. Hay estrellas extraordinarias. Hay sabios del oriente. Hay personajes adversos. Herodes el Grande. Hay ángeles que comunican la palabra del Señor y hasta cantan. Hay pastores humildes que reciben la encomienda divina y se encuentran María, José, Elizabeth, Simeón, el exilio a Egipto, el pesebre, los animales y la revelación de Dios, donde el Dios eterno se hace historia en la figura de Jesús de Nazaret. Para nuestros estudios, para nuestros sermones, se pueden identificar algunos temas de los grandes componentes que nosotros tenemos de las narraciones del nacimiento. Se pueden identificar temas de importancia. Por ejemplo, se pueden identificar dos grandes tipos de narraciones. La primera, las narraciones donde los símbolos de los cielos juegan un papel protagónico en la revelación de Dios. Tenemos la estrella de Belén que ilumina el camino, la estrella de Belén que orienta el sendero, la estrella de Belén que lleva a la gente a la humildad del pesebre, la estrella de Belén que se hace realidad y se mete en la historia para enseñarnos el camino que conduce al triunfo en la vida. Y el camino que conduce al triunfo pasa por los caminos y por los senderos de la humildad. Nace Jesús de Nazaret en un pesebre humilde, en una ciudad pequeña, porque desde el día 1 está afirmando la importancia de la sencillez y de la humildad. Cuando fue un adulto, le habló a la multitud y le dijo al pueblo y le dijo a la historia: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay personas que lo que tienen es un volcán por dentro. Porque hay personas que lo que tienen son resentimientos, dolores, angustias y lágrimas. No han aprendido del Señor a ser mansos y humildes de corazón. Las narraciones de los cielos también nos hablan de ángeles. Ángeles que revelan la voluntad de Dios. Ángeles que revelan la voluntad de Dios a José, a María, a Elizabeth. Como si fuera poco, le revelan con cánticos extraordinarios la revelación de Dios a los pastores en los campos de Belén para que fueran a adorar al niño que había nacido, y el signo es que estaba en un pesebre. En primer lugar, narraciones de simbología celestial y simbología angelical, pero también hay narraciones donde los personajes bíblicos tienen enseñanza para nosotros. Por ejemplo, nos habla de María, una mujer extraordinaria. La gran lección de María es que guardaba todas las cosas en su corazón. El secreto del éxito en la vida es ser prudente, es ser sobrio, es ser sabio, es guardar las cosas en su corazón. Personas que actúan de manera desordenada y van comunicando todo lo que sienten, su misma palabra los delata y los quiere. Sin embargo, las personas prudentes, sobrias y sabias esperan el momento oportuno, como María. Personajes como José, que al no entender con claridad la voluntad de Dios, se iba a ir e iba a dejar todo el escenario de la voluntad divina. Dios es grande y bueno y se interpuso para que José pudiera entender que era parte del plan de Dios. En ese contexto, una gran enseñanza es que Dios no nos ha pedido que lo entendamos todo.
Su plan lo vamos entendiendo poco a poco. Sin embargo, añade y dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios hay que creer, hay que esperar, hay que confiar en las promesas de Dios y hay que proyectarse al futuro con autoridad y virtud en el nombre del Señor. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, descubrimos enseñanzas que se desprenden de esas narraciones. Descubrimos enseñanzas que le hablan a la sociedad contemporánea, que le hablan a un mundo que está herido con pandemias, con huracanes, con terremotos, con conflictos políticos, con dificultades ideológicas, con angustias existenciales. Y esas enseñanzas tienen repercusiones eternas que rompen los linderos del tiempo y rompen los espacios geográficos. Estas enseñanzas van desde Alaska hasta la Tierra de Fuegos. Estas enseñanzas van desde los Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Y dentro de estas enseñanzas están las siguientes. Número 1, el Dios bíblico se hizo ser humano para enseñarnos cómo se vive en un mundo complicado, desafiante e hiriente. No nos vino a enseñar cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar ningún curso. El gran problema de la vida es cómo se vive en una sociedad donde la gente dobla sus rodillas delante de los baales de la existencia humana. Cómo vivir de pie en un mundo antagónico. Cómo vivir de pie en un mundo sin valores. Cómo vivir de pie en un mundo angustiado y herido por enfermedades y angustias sociales. Nos enseña el Señor a ponernos de pie en la vida y recitar los grandes salmos que nos ayudan. No moriré, sino que viviré para cantar la gloria del Señor. Salmos que nos bendicen. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Para recordar salmos que nos desafían. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La primera gran enseñanza, el Dios eterno se hizo ser humano para enseñarnos cómo es que se vive. Segundo, la enseñanza extraordinaria es que cuando la gloria de Dios se manifiesta en los cielos, como producto inmediato es la paz en la tierra. Los ángeles lo cantaron con seguridad. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. Cuando la gloria divina se manifiesta en el ambiente, cuando la gloria divina se manifiesta en la sociedad, cuando la gloria divina se manifiesta en la iglesia, en la familia, en los gobiernos, en las comunidades, el resultado de la manifestación de la gloria de Dios es la paz, es la sobriedad, es la justicia, es el respeto, es un ambiente de sobriedad, de calma, de seguridad, de esperanza, de gracia y de gloria. Tercera enseñanza de importancia que tenemos cuando leemos las narraciones del nacimiento, y es que el éxito en la vida está íntimamente ligado con la prudencia, con la sobriedad. La gente que guarda todas las cosas en su corazón llega lejos. La gente que lo dice todo, la gente que no puede controlar lo que dice, la gente que no puede controlar su genio, siempre golpea el suelo de la existencia humana. La prudencia es una virtud necesaria en el siglo XXI, porque nos permite seguir el camino de María, que fue una mujer que adoró a Dios, guardó todas las cosas en su corazón. 4. La gran enseñanza de la fe en las narraciones bíblicas es que cuando la gente no entiende la voluntad de Dios, no debe tratar de huir como José. No debe desorientarse y correr despavorido. Cuando la gente no entiende la voluntad de Dios, tiene que esperar que Dios lo guíe, que Dios le oriente, que Dios le dé sentido de dirección.
José se iba a ir y correr sin sentido de dirección. De pronto el Señor le dice a José: José, ten calma, porque tú eres parte del plan de Dios, aunque ahora no lo puedes entender muy bien. Otra enseñanza, cuando la gente de alguna manera u otra no quiere, no puede hacer la voluntad de Dios, Dios no detiene su plan. Como no hubo quien le cantara al niño Jesús cuando nació, bueno, pues el Señor organizó un coro de ángeles. Los ángeles le cantaron al niño, porque cuando lo natural no funciona en la historia, se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Otra enseñanza, Herodes. Herodes representa a las personas que intentan detener la voluntad de Dios en su vida, en su familia y en su comunidad. Herodes representa a las personas que engañan y que se hacen pasar por buena gente, con personas de bien, para desorientar al pueblo de Dios. La gente de Dios rechaza abiertamente los grandes Herodes de la existencia humana, porque nosotros no vivimos para que nos halaguen. Nosotros vivimos para servir, para amar, perdonar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Algunos detalles del nacimiento tienen implicaciones homiléticas y educativas. Por ejemplo, el pesebre. Desde su nacimiento, el Señor apunta hacia la sencillez y la humildad. Una enseñanza fundamental en el Evangelio de Mateo se relaciona con el nombre de Jesús, porque el nombre representaba la esencia de la persona. Y el nombre de Jesús se va a llamar Jesús, según el texto bíblico, porque salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, que desde las primeras narraciones del nacimiento de Jesús se revela de forma clara y directa el propósito divino al enviar a Jesús al mundo, salvar a la humanidad de sus pecados. Finalmente, al ser presentado en el templo, se afirma la importancia de las instituciones religiosas en el crecimiento de los niños y de las niñas. Jesús siguió las tradiciones de los padres, siguió las tradiciones de los rabinos, siguió la evaluación y las tradiciones de Moisés y las cumplió. Es una gran enseñanza para los padres y las madres el día de hoy. El entorno eclesiástico inmediato es fundamental para el crecimiento integral de nuestra niñez, nuestros jóvenes y de nuestras familias. Distanciarse de las congregaciones es distanciarse de la historia, de la revelación que ha venido de Dios a través de la historia, que es capaz de mantenernos en el carril de la gracia, de la virtud y del poder de Dios. Celebramos la Navidad. Y este año la Navidad viene con desafíos extraordinarios. Mascarillas, distancia social. Sin embargo, lo que nunca va a poder cambiar las realidades sociales en torno a la Navidad es que recordamos el nacimiento de Jesús el Señor. Y en ese nacimiento nos recuerda la Escritura que el Dios bíblico se hizo ser humano para enseñarnos a vivir en medio de una sociedad compleja como la que tenemos. Nos enseña a vivir en medio de pandemias, dificultades y desafíos. Y ese mensaje de la Navidad es el que debemos afirmar en los púlpitos, en las escuelas bíblicas, en los hogares y donde quiera que estemos, para la mismísima gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, y le ha hablado este buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, dando gracias a Dios por EO en español y sus peregrinares a la Tierra Santa que auspician esta programación. Que el Señor les bendiga.